Moisés fue llamado para libertar al pueblo, se encontró con un montón de situaciones adversas, un montón de situaciones y sacar al pueblo de Israel. Eran 400 años que ellos llevaban esclavizados, 400 años donde Faraón se había posesionado del ejército, del pueblo de Israel, y ese pueblo ya no era pueblo, era un montón de esclavos al servicio de la nación más poderosa del mundo, y ellos ya se habían adueñado. Pero Dios se acordó de ellos, pero Dios se acordó del pueblo de Israel. Yo quiero decirle algo: Dios se acordó de usted, Dios se acordó de su familia. Usted está aquí en la iglesia. Hay un clamor que ha sido escuchado en los cielos, hay una oración que ha sido oída en los cielos, y el Espíritu de Dios y el Señor han mandado ángeles y arcángeles a la tierra a interceder por usted y por mí en esta noche. ¿Usted está aquí, hermano? Hay una oración que ha sido escuchada, hay una oración que está rompiendo los aires, hay algo que Dios está haciendo, que Dios está rompiendo en el nombre de Jesús. Cuando esa oración es escuchada, se abre una zarza, y la zarza representa una unción. Dígale que está a su lado, una unción. No, pero dígale creyendo, una unción. Si usted no tiene la unción, empaque y vámonos, porque es necesario la unción. Si vas a colocar una base por allá muy disimulada ahí, dígale que está a su lado, unción. Hay diferentes tipos de unción, y hay diferentes niveles de unción, y hay dimensiones de unción. Hay unciones en diferentes clases, lo que las vamos a ver de aquí hasta que terminemos el año. Pero hoy le voy a hablar de la unción para matar gigantes. Yo pensé que usted se iba a interesar. Le voy a hablar de la unción para matar gigantes. ¿Cuál es su gigante? Porque estoy seguro que los que estamos aquí tenemos un gigante. Llámese depresión, llámese división, llámese problema cualquiera que sea, llámese finanzas. Hay un gigante que en este momento va a ser, ya está derribado. Ya está derribado en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree o no? Ya está derribado. Entonces viene la zarza y unge a Moisés. Y cuando Moisés recibe el llamado, recibe la unción. Dígale que está a su lado, unción. La unción hace que usted vea lo que otros no ven. La unción hace que el cobarde se vuelva valiente. La unción hace que usted empiece a nombrar las cosas que no son como si fuesen. Usted no me lo ha entendido. Bueno, más bajito el piano, por favor. Pensé que era Andrés. Más bajito el piano, por favor. Cuando la unción, cuando viene Moisés y recibe la unción, 40 años atrás salió huyendo. Pero la unción se le olvidó que él había salido huyendo. Porque la unción transforma. Dígale que está a su lado, usted va a ser transformado. La unción liberta. Porque si usted no necesita liberación, hay alguien que necesita liberación. Hay alguien que necesita salir de la cautividad. Hay alguien que necesita salir de la cárcel. Entonces Dios le urge para que usted vaya y saque a los que necesitan ser liberados. ¿Estamos aquí o no? Cuando viene Moisés, se presenta ante Faraón. La Biblia dice que Dios lo saca con brazo fuerte y con mano poderosa. Diga conmigo, Dios lo saca. No fue Moisés. Moisés solamente recibe un llamado para representar a Dios en la tierra. No es Moisés. Dígale, no es usted. No va a ser usted. Va a ser Dios por medio de usted. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es la confianza que tenemos que depositar en el llamado de Dios. Aló. En el llamado de Dios. Aló. Cuando Moisés recibe la unción de ser pastor de ovejas, de unas ovejas prestadas, se vuelve el libertador de un pueblo oprimido. El libertador de un pueblo oprimido. Y va y lo libera frente a Faraón. 10 plagas. ¿Cuál de todas más poderosa? 10 plagas. Y sale el pueblo. Y la Biblia dice que cuando el pueblo sale libre, ¿usted está aquí o no? Amén. Dios endurece el corazón de Faraón. Óigalo bien, porque es que la persecución que usted y yo estamos viviendo no es casualidad. ¿Usted está aquí o no, iglesia?
Lo puedo decir o paso la hoja. Es que a veces usted y a mí nos aflige cualquier situación que estemos viviendo, pero es que dice la Biblia que Dios incitó a Faraón, endureció el corazón de Faraón. El pueblo ya estaba libre. El pueblo ya estaba libre. Pero Faraón necesitaba ser destruido. ¿Aló? Faraón necesitaba ser destruido. Y si el faraón no se destruye en ese momento, entonces coge fuerza para luego venir contra el pueblo que ya Dios había liberado. Entonces Dios necesita hacer la tarea, endurecer el corazón de Faraón. Yo no sé cuál sea su persecución, no sé cuál sea el gigante, no sé cuál es la situación que usted está viviendo en casa, pero seguramente Dios está endureciendo el corazón de ese gigante para que venga y se posesione, para que venga y lo persiga, para que venga y lo aflija, para que venga y lo angustia, porque ya Dios lo venció. Lo que necesitamos es saber y creer que usted, saber que ya Dios lo tiene vencido. Y usted creerse la bendición de Dios. ¿Aló? Cuando venían, dice la Biblia que lo endureció y Faraón se levantó y dice: no los puedo dejar ir. Y se alista con todo su ejército y viene a perseguir el ejército de Moisés. Y están en el Mar Rojo. Y está el Mar Rojo al frente. Y cuando menos piensan, escuchan un ruido, escuchan el sonido de caballos, escuchan tal vez trompetas, escuchan tal vez mucha de gente, y voltean a mirar y viene el gran ejército de Faraón en contra de un pueblo esclavo que no sabe ni pelear, muerto de hambre porque está en el ejército, además porque llevaban toda la vida comiendo migajas, no eran bien alimentados, no tenían nada. Era imposible que esas personas se pudieran defender ante un ejército entrenado, armado, con caballerías, con carros, con todo lo que tenía preparado un ejército, el ejército más poderoso de la época. Y cuando lo ven aparecer, entonces empiezan a confundirse. Dígale que está a su lado: a confundirse, a preocuparse, a angustiarse. ¿Y saben qué es lo que quiere el diablo? Confundirlo. ¿Saben qué es lo que quiere el diablo? Preocuparlo. ¿Saben qué es lo que quiere el diablo? Angustiarlo, para que usted no vea soluciones. Y vienen y angustian a Moisés: mira, vamos a morir aquí en el desierto. Dios nos trajo a morir en el desierto. Lo que no sabía el pueblo, y tampoco sabía Moisés, es que ya Dios había derribado a Faraón. Y no lo derribó en el Mar Rojo. ¿Dónde lo derribó? ¿Dónde lo derribó? ¿Dónde lo derribó? Cuando el pueblo clamó por liberación. Cuando Dios contestó la oración, ahí lo derribó. Porque ya Dios había dictaminado, cuando ya Dios había determinado que el pueblo iba a salir libre y que el faraón tenía que morir. ¿Aló? Y que el faraón tenía que morir. Ya Dios lo había destinado. ¿Cuál es el detalle? Que Dios necesita de usted y de mí que creamos. A veces Faraón no es fácil. El ejército de Faraón no es fácil. Lo que usted y yo tenemos que librar todos los días no es fácil. La duda, la incredulidad, la angustia no es fácil. Por eso es que es necesaria la unción. Por eso es que es necesaria la presencia. Por eso es que es necesario que el Espíritu de Dios venga sobre nuestras vidas y nos guíe. Porque usted y yo solo no podemos. ¿Aló? Usted y yo solo no podemos. Estamos en una batalla. Estamos en una guerra. La iglesia en general no entiende todavía que estamos en una guerra. Nos dejamos afligir por cualquier cosa. Nos dejamos ganar la batalla por cualquier situación. Y no entendemos qué es lo que quiere el diablo: afligirnos, traernos, angustiarnos, pisotearnos, porque creen que Él es el que vence. Él no vence. Él no vence. Hay una necesidad de liberación en estos tiempos tan tremenda, que anoche en la congregación 7 personas al tiempo me cayeron en liberación. Y no liberaciones como las que tenemos aquí, que de repente con ahí, no, cayeron todos al instante, y la gritería y revolcándose en aquí, revolcándose en allá y revolcándose en allá, y todos, ¡guau! ¿Qué pasó aquí? Cuando declaré lo que les estoy declarando, que el gigante
está vencido y que aquí el único grande es el Espíritu de Dios. Ahí empezaron a caer demonios, empezaron a derribarse. Hasta ahí llegó mi predicación, 5 o 10 minutos y ¡pum! Se desató una liberación tremenda en Chichiná anoche. Y es necesario que esa liberación siga. Amado hermano, perdóneme lo que les voy a decir. ¿A quién invitó usted hoy? Porque muchas veces nosotros decimos, el pueblo necesita liberación. ¿A cuántos invitó usted hoy? ¿A cuántos invitó hoy? Porque no se sabe quiénes recibieron liberación. Los nuevos. ¿Cómo no vamos a permitir que el aceite se nos acabe si ya no buscamos vasijas donde depositar aceite? No podemos parar de invitar. No podemos parar de invitar. Porque los nuevos son los que necesitan lo que usted tiene. Lo que usted tiene. Aló. Usted ya tiene un poco. Dijo Eliseo, alguna cosa debes de tener. Declárame que tienes en casa. No solamente tengo un poco de aceite. Ese poco es lo que va a multiplicar Dios. Pero si usted no consigue dónde multiplicarlo, se seca. Se seca. Se cesa el aceite. No hay nada. Se acaba. Aló. Cuando viene el ejército de Faraón y alcanzan a angustiar al mismo Moisés, dice la Biblia que Moisés viene a Dios y le dice, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Porque Faraón ya estaba vencido. Faraón ya está vencido. Faraón representa al diablo. Faraón representa su angustia. Faraón representa ese momento difícil. Él ya está vencido. Él ya está vencido. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Cuando marcharon, el mar rojo se abrió en dos. Ellos pudieron pasar en seco. Y cuando Faraón creyó que iba a poder pasar, Dios esperó y esperó hasta que subieran todos. Y allí eliminó para siempre todos los enemigos de Israel. ¿Aló? Entonces ahí empieza un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo a la manera de Dios. Un nuevo tiempo a la manera de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Usted es aquí o no, iglesia? Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Fuese león o fuese oso. Primer libro de Samuel 17, 34, 36. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Yo pensé que usted iba a decir a mí. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová está contigo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza su casco de bronce y lo armó y le armó de la coraza. Y siguió David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amado hermano y amigo, estamos en una batalla. David está en una batalla. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Pero antes de David, el ejército de Israel. Ah, no, usted está aquí. El ejército de Israel. Y antes del ejército de Israel estaba Saúl, su rey. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un enfrentamiento entre el ejército de Saúl y el ejército de los filisteos. El ejército de los filisteos representa el ejército enemigo de Dios. Lo que hoy usted y yo tenemos como depresiones, como angustia, como enfermedad, como esa persecución que usted tiene en su casa, esa división. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Una de las cosas es que usted tiene que identificar. Dígale que está a su lado, identifique. No, dígale lo creyendo, identifique cuál es el enemigo. Porque muchos de nosotros echamos fuera el enemigo y no sabemos cuál es el enemigo, y seguramente estamos durmiendo con él. Aló.
Y no le estoy hablando del esposo o de la esposa. Le estoy hablando cuando lo contemplamos. Le estoy hablando cuando lo mimamos. Le estoy hablando cuando lo tenemos al lado y lo mimamos. ¿Lo mimamos cómo? Lo dejamos quieto. Lo dejamos quieto. La depresión la dejamos quieta. Porque recuerde que en la lucha no es contra sangre y carne, contra principados, potestades, gobernadores. La tristeza la dejamos quieta. Creemos que es normal. La escasez la dejamos quieta. Vienen las drogas, revuelcan a nuestros hijos, lo dejamos quieto. La depresión la dejamos quieta. La angustia la dejamos quieta. La desesperación la dejamos quieta. Ese es el ejército enemigo de Dios. Ese es el ejército en contra de su vida hoy. Y hoy se derriba, hoy se le corta la cabeza al diablo. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Amado hermano, quiero comentar un asunto. Cuando David viene y le dice a Saúl, hay un ejército preparado, listo, con espada, con lanzas, con escudos, con uniformes. Eso representa un ejército listo, un ejército formado, un ejército entrenado, un ejército capacitado. ¿Usted quiere que le diga algo? Paso la hoja. Allá afuera hay mucha gente lista y capacitada, mucho más que nosotros. Lo digo, paso la hoja, pero sin unción, pero sin presencia. Quien lea esta palabra de Dios es lo único que hay. Quien la lea es lo único que hay. El detalle es que la leen como si fuera un libro cualquiera. Esto es palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Y la Biblia me dice que lo que esta palabra dice es una palabra de Dios. Y si es cortante, entonces hoy se corta el enemigo en dos y hoy se le derriba la cabeza al diablo. Cuando David viene a Saúl, primero pasó por un ejército muerto de miedo, capacitado, entrenado, con armas, pero sin unción. Viene a un rey con armadura, el único que tenía armadura, con un buen escudo, con una buena espada, pero sin unción. ¿Aló? Cuando David le dice, fuese león o fuese oso, es porque ya David le había dicho que él era pastor de ovejas. Diga conmigo, pastor de ovejas. Es decir, que ya Dios había entrenado a David cómo derribar gigantes. ¿Aló? Porque David le dice a Saúl, fuese león o fuese oso. ¿Sabe por qué? Porque ya le había contado la historia. Tu siervo es pastor de ovejas, y cuando yo estoy en las ovejas de mi padre y aparece el león, entonces yo corro detrás del león y se lo arrebato de su boca. Y cuando viene el oso y viene y me ataca el rebaño de las ovejas, yo corro detrás del oso, se los arrebato y entonces liberto a las ovejas. Así mismo, fuese león o fuese oso, este filisteo será como uno de ellos delante de Dios. ¿Aló? ¿Y saben por qué David pensaba eso? Porque David tenía la unción. Un ministerio sin unción está mandado a recoger. Porque la unción es lo que hace que usted sea transformado. La unción es lo que hace que la palabra impacte su vida y haga una transformación. La unción es lo que hace que usted se sane y se libere. Amén. ¿Aló? Amén. No le cuento los testimonios que vivimos anoche, porque me quedaría el resto de la celebración contándole. Lo único que yo le puedo decir, le dije ahorita a Ernesto, me hizo falta. Porque anoche me di cuenta, en un ministerio de 8 años hablando de guerra, que de guerra no sabemos nada. Gracias al Señor por mi esposa, por Jané, una niña, hija espiritual de hace 25 años que yo me convertí y hoy en día nos está apoyando. Y Francia. Pero el liderazgo, los portadores del fuego hicieron esto. Yo les tenía que llamar, venga, y eso venía así. Claro, fue temeroso, porque la gente caían, y los que no caían corrían, muertos de miedo. Le estoy hablando de la gente nueva, no estoy hablando de la gente de la iglesia. Gloria al Señor, algunos de la iglesia, los que se apartaron por allá en un rinconcito oraban así.
Pero de guerra espiritual estamos, no hemos llegado ni a pañales, no hemos nacido. No hemos nacido. No hemos nacido. Y cuando usted se me aparece un jueves aquí, solo, no hemos nacido. No me diga que le preocupa su vecindario. No me diga que le preocupa su familia. No me diga que le preocupa su gente. ¿Cuántos invitó hoy? ¿A cuántos invitó del jueves pasado aquí? Del domingo pasado aquí. Te invito. ¿Cuántos pozos se hicieron esta semana? ¿Cuántos? ¿Sabe por qué? Porque no hemos ni nacido. Estamos graves. Y viene y los coge el diablo. Como nos cogió anoche en Chichiná. Nos dio la victoria. Gloria al Señor, nos dio la victoria. Pero usted me imagina. A don Germán, que es mi viejo querido, lo tenía que regañar. Mi hermano. Era así. El viejo no sabía para dónde echar. 50 años en el evangelio, no sabía para dónde echar. Y al final le dijo la verdad, le estaba viendo grave. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de guerra. Porque no estamos listos. Y le dije a mi esposa, usted allá, llamé allá, y a otra pelada que se llama Diana, allá, y yo aquí empecé a dirigir, allá, juego, y así Dios nos dio la victoria. Así me paró el asunto. Salían corriendo, tuvimos que cerrar la puerta, porque yo iba a ministrar y la gente me huía. Yo, es que no, muertos de miedo, tumbaban sillas a salir corriendo. La gloria al Señor, para eso sirvieron los portadores, para cerrar la puerta. O sea, eso sí lo entendieron. Porque se nos ha llegado a volar, el bombero se nos volaba. Cuando estábamos en el mitre iniciando, se nos volaban. Porque no había nada, no había gente, estábamos mi esposa y yo. Hoy en día los portadores al menos cerraron la puerta, aleluya. Los encerramos allá. Y la gente se puso sin saber para dónde echar. Y venga para acá. ¿Sabe qué pasa? Que hay una necesidad de liberación en el pueblo. Y Dios no nos da más gente porque no estamos listos. Porque decimos estar listos y no estamos listos. Ayunar no es todo. Ayunar es en compañía de guerra. Yo que me gano porque usted ayune 7 días. Si no estamos listos para la guerra. ¿Aló? ¿Sabe qué pasó con Moisés? Porque el proceso duró 40 años. Dígale que está a su lado, ya le faltan 20 nomás. ¿Sabe por qué el proceso de Moisés duró 40 años? Porque necesitaba 40 para poder ser entrenado. Porque durante 40 años vivió como niño mimado en el palacio de Faraón. ¿Cuántos años vivió usted mimado? Haga la cuenta. Ahí usted da cuenta cuánto le falta. Pero depende de usted. Que no sean los años que usted estuvo mimado. Depende de usted. Que usted se sacuda hoy y diga: es tiempo, me le sacudo, me le levanto al diablo y no tiene más autoridad. Hoy se tiene que levantar en pro de su casa, en pro de su familia, en pro de su economía. No más Satanás, no más diablo. No te vas a dejar robar los hijos. Una niña de 12 años poseída por demonios. Un joven de 18 años manipulando el que se dejaba manipular. 18 años. Esta mañana lo visité. Ay, santo Jesús, mientras que me pongo a leer todo esto aquí, muero loco. Alguien que me transmita lo que hay ahí. Bueno, quiero leerlo, por favor, y que dice ahí, me va diciendo. El tema es, el joven de 18 años. Dios no te está dando la victoria, pero no está atado por espíritus inmundos. Mínimo, un gobernador. Y creo que potestad sobre él. Controlador, manipulador. Los controla con la mente. Voy esta mañana, pido oración en el grupo de Manizales, en el grupo de ministros, en el grupo de Chichiná. Voy. Porque pues, el guerrero más guerrero que tengo, pues es don Germán. Pero, me fui con él. Allá estuvimos. Y en un momento determinado el hombre llega y se me arma a golpearme. Se quiere quemar. Me
venga pues, golpeme. Venimos así. Y ahí empezó la liberación. Y si yo tengo miedo a los golpes de él, porque la gran mayoría de nosotros pensamos en los golpes que les van a dar. Si usted tiene la unción, el demonio no puede actuar en contra suya. Se armó en la cama contra la pared. Un joven de 18, como Ángel, un poco era más King Kong. Un poco más King Kong, más bajito, eso sí. Pero musculoso el hombre, así como le gustan las niñas, así, con la chocolatina marcada y todo. Recuerdo esos tiempos, aleluya. Bueno, no es la predicación hoy, no es la predicación hoy. Y se me armó en la cama, contra la pared. Y mi hermana ahí al lado, pues intercediendo, aleluya, por el viejo que va a apoyarme. Cuando llega y se me recoge de los pies así, yo estaba orando por él y se me recoge y me coloca los pies aquí. Me coloca. En un momento yo dije, este hombre estira los pies, y yo miré hacia allá. Había una mesa que utilizan en las casas así como de tubulares. Manda contra esa mesa y don Germán se empala para sacarme de aquí. Pero me armé. O sea, lo que hizo Moisés cuando dijo Dios. Y Dios dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y yo me acordé de eso y dije, ¿se quieren quemar desde los pies? Hágale pues. Lo quiero ver es cómo se quema. Y me alcanzó a poner los pies acá y me los quitó. Ahí empezó la liberación. Muy fuerte, muy fuerte. Amado hermano y amigo, padres de familia que están aquí, usted y yo no imaginamos el mundo tan tremendo que están tocando los jóvenes, el fondo que están tocando los jóvenes hoy en día en el área de la brujería, del ocultismo y de la hechicería. No lo alcanzamos a imaginar, porque usted y yo tuvimos curiosidades. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo tuve curiosidad del ocultismo, yo lo tuve, pero no tenía dónde averiguar. Hoy está todo a la orden del día en el internet. Hoy está ahí. Entonces los jóvenes están entrando en unas situaciones ocultistas que nadie se las puede manejar. La niña de 12 años, óiganlo bien, la niña de 12 años, la miro y le digo, está pasando esto, descargó un fuego así, bañátelo así. Y cuando llega y me dice, sí, el juego se llama tal, y cuando lo descargué, una imagen salió del celular y es la que me atormenta. Y creemos que eso es inocente. Un joven de 18 años. Oye, yo esos cuentos se los escuchaba a mi abuelo, de gente adulta. Un joven de 18 años, nada, no decide. ¿Sabe cuándo empezó la liberación? Señor, un montón de ídolos, Gregorios así de grande, arcángeles, Migueles así. Cuando yo empecé a mirar esos ídolos, vean, yo no sé si me van a volver a dar la entrada, no sé. Vean, esto para mí es basura, esto no sirve para nada. A mí cuando el pelado brinca, a Miguel déjeme lo quieto, esto no es nada, hombre, esto es un muñeco. ¿Sabe cuál es el verdadero Miguel? El arcángel de Dios es que está peleando aquí con los demonios para liberarnos a nosotros. Ese es el verdadero Miguel. Esto no es nada, esto es un ídolo. Yo lo pisaba y así. Ahí empezó la liberación. Y a Gregorio, que estaba ahí con patadito, con vestido blanco y todo, le dice así, vean, ¿qué hizo Gregorio ahí? No pasa nada. Eso no es nada. Esto no hace nada. Cuando el muchacho empezó la liberación, media hora después estaba sano, dijo, listo pastor, ya estoy bien. Le falta todavía, yo estoy seguro que no es tan fácil. La mamá mismo empezó a quitar todo eso. Pastor, entonces quito todo esto. Si me puede colaborar con eso sería de mucha bendición. Ay no, todo esto va para la basura. Imágenes así de grandes. Como Principado Gregorio, con unos velones así de grandes. Yo no sé cuánto valen hoy en día, pero estoy seguro que si pedimos ofrenda, al mismo dicen, ¡ay, no ofrenda! Pero ese velón, si no le escatimamos comprarlo. Y seguro estoy que son caros. Amado hermano, quiero decirle algo. Hay una guerra
librándola en los aires. Pero ya Dios la ganó. Por eso quise que me tocaran, me llaman guerrero. Ya Dios la ganó, porque la guerra es de Dios. El detalle es que usted y yo la tenemos que luchar. La guerra es de Dios, pero usted y yo tenemos que entrar aquí con alabanza, con oración, con ayuno. Vamos a derribar al diablo, vamos a cortarle la cabeza, porque no tiene más autoridad sobre nuestros hijos, ni sobre su familia, ni sobre su hogar, ni sobre su gente, ni sobre su vecindario. Su casa tiene que ser un centro, un santuario de gloria y de poder en su barrio. Su casa, su negocio, su vida, su corazón. ¿Aló? Amén. Cuando David viene y le explica a él que ese filisteo quedará, ¿sabe qué hizo Saúl? Cogió la armadura y vino y se la puso. No, entonces vaya con mi armadura, porque Saúl creía que era ungido. Saúl creía que Dios estaba con él. Amado hermano y amigo, usted que me está escuchando, ojalá de ministerio, hay muchos ministerios que ya no quieren a Dios y piensan que Dios está ahí. Y yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús, con mucho respeto lo digo. El día que yo sienta que Dios no está aquí, que el Espíritu de Dios no se mueve entre nosotros, empaque y vámonos, porque ya estamos mandados a recoger. Cuando la administración se vuelva enérgica, costumbre, cuando lo santo lo volvamos común, ese día estamos mandados a recoger usted y yo. Porque a Dios todos los días las cosas son nuevas y buenas. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Aló? Por eso cuando pasaron el Mar Rojo, el pueblo que había sido esclavo empieza un nuevo tiempo. Manizales está empezando un nuevo tiempo. Y su familia está empezando un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo que se está soltando sobre su casa, sobre su economía, sobre su familia. Coge a su esposita Mauro. ¿Sabe por qué la persecución? ¿Sabe por qué el momento difícil? Porque son escogidos, son ungidos de parte de Dios para ir a liberar a otros. Es que a veces creemos que cuando somos escogidos, entonces ando por el camino y los demonios tienen que salir huyendo, y sí lo hacen los espíritus inmundos, pero van por principados para hacernos caer. Su lucha no es contra el espíritu. Estoy luchando con la mentira piadosa. No, eso dejémoslo al que llegó ayer o antier, 2 meses. La lucha de nosotros es contra principados, potestades y gobernadores. Son demonios de alta alcurnia, demonios de autoridad. Su hijo en las drogas, su hijo en la depresión, no está por un espíritu inmundo. Ese está con un principado, potestado, gobernador, que hoy se le corta la cabeza en el nombre de Jesús. Hoy se le tiene que cortar la cabeza en el nombre de Jesús. Cuando David viene y se viste con la armadura de Saúl, dice: esto no me sirve porque yo no estoy acostumbrado. No es porque no estaba acostumbrado, es que la unción de David no le servía la unción de Saúl, porque Saúl ya estaba desechado. La estrategia mía no le va a servir a usted, la oración mía no le va a servir a usted, porque de una manera o de otra Dios hace las cosas nuevas. Estoy hablando de algo personal, no la visión que nos dio Dios como tal, ¿no? Porque tenemos una sola visión y esa fue la que nos unió para ir a derribar las fuerzas del enemigo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero cuando viene la vida Saúl se las creía. El ejército estaba allá afuera creyendo que Saúl tenía una solución, porque el ejército creía que Saúl estaba ungido. Pues si se las estaba creyendo Saúl, ahora el ejército. El detalle es que ellos habían sido ungidos, pero ya Dios se había apartado de ellos. Es lo que pasa con muchos ministerios cuando irrespetamos el poder del Espíritu Santo, cuando nos burlamos, cuando lo tenemos en poco. Porque ¿sabe cuál fue el principal error de Goliat? No fue desafiar el ejército de Israel. El principal error de Goliat fue tener en poco a ese muchachito, porque la Biblia dice que lo tuvo en poco y maldijo a David por sus dioses, o sea, por Jehová Dios. Aquella persona que se levanta en contra suya, aquella persona que lo persiga, esa persona tiende a caer,
Porque la unción que usted tiene es sobre toda persona. Porque la unción que usted tiene es de parte de Dios. Es un llamado de parte de Dios. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Cuando viene David, la Biblia dice que el filisteo lo tuvo un poco y David se le paró aquí. Y el filisteo le dice: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Y dice que lo maldijo. Y dijo: hoy comerán las aves del cielo de tu carne. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. O sea, era un hombre guerrero, era un hombre entrenado. La espada, la lanza y la jabalina representan una persona que sabe pelear, que ya estaba entrenado, que sabía lo que estaba haciendo. David de repente no estaba entrenado en el ejército, pero tenía unción. Pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y hoy tu cabeza será cortada por mi mano. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta noche? ¿Cuántos van a cortarle la cabeza al diablo? Yo quiero que usted se levante. Yo quiero que usted se levante en esta noche a cortarle la cabeza al diablo, a cortarle la cabeza a la división, a cortarle la cabeza a la depresión, a cortarle la cabeza a la opresión. Porque hoy en el nombre de Jesús una unción sobrenatural viene sobre su vida. Aleluya.